Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses. Se publica coincidiendo con la celebración del seminario anual y en él tendremos artículos de expertos no solo españoles, sino también internacionales, los cuales aportan un conocimiento en diversas materias. El anuario se enmarca en 3 secciones principales: estudios, artículos y documentación, además de la publicación del ganador del premio Vidocq del año anterior. En este caso, se trata de la ganadora de 2019, la socióloga italiana Cecilia Bighelli, con su artículo Destino España, factores que influyen en la expansión de la mafia italiana. También, gracias a la aportación de nuestros expertos, podéis encontrar artículos de diferentes temáticas a cual más interesante: ciberseguridad, ciencias forenses en el derecho penal español, crímenes y misterios en Roma, delitos durante la pandemia en España, desmembramiento y mutilación en España, el cártel de Medellín, el panóptico que nunca fue, el paso al acto como salida, futuro marco normativo del maltrato infantil, prisión permanente revisable en la Unión Europea, rastros biológicos no humanos en la escena del crimen, salidas laborales para el criminólogo, victimización secundaria en víctimas de explotación sexual. Todo ello es el resultado de una obra de más de 300 páginas, imprescindible para ampliar conocimientos y consultar. Asimismo, os recordamos que en nuestra web también tenéis la información para publicar en futuros anuarios y también la fórmula para poder haceros con esta magnífica obra, así como anteriores anuarios. Del mismo modo, en nuestra página web encontraréis otras publicaciones que seguro serán de vuestro interés. Visita secip.es y encontrarás todo esto y mucho más. Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias. Daniel González Mas es abogado penalista y detective, socio y director de Dangin Mas Law Firm, profesor universitario en el grado de Criminología y Seguridad de la Universidad Internacional de Valencia y en la Escuela de Negocios ISDE. Es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, diplomado superior en Detective Privado en Seguridad y Ciencias Policiales, siendo experto también en compliance penal económico y nuevas tecnologías. Su ponencia tiene por título Cibercriminalidad y Evidencia Digital. Y actualmente, pues bueno, estamos en esta nueva era, ¿no?, de la digitalización. En cuanto a todo, prácticamente pues ya se hace en un formato online donde ya no ves al interlocutor. Por tanto, ahora partimos de un exceso de confianza. ¿Qué ocurre cuando hay un exceso de confianza? Pues que la gente aprovecha ese entorno para, de alguna forma, pues la comisión delictiva, el engaño, el fraude, como lo estamos viendo hoy en día. Ya estamos muy familiarizados porque los medios de comunicación le dan ya bastante soporte. Las empresas han sufrido bastantes pérdidas, por lo tanto ya sabemos lo que es un ciberataque, ya sabemos lo que es un ciberdelincuente, diferenciado de lo que es el hacker, que el hacker se ha criminalizado en todo este tiempo, ¿no? Con las películas siempre los americanos le dan siempre el toque, ¿no? Igual que a los detectives el toque de espía, pues al hacker siempre lo han criminalizado, cuando el hacker realmente es el ciberdelincuente. El hacker, como todos lo conocemos actualmente, es ese experto en ciberseguridad y que aporta ese conocimiento para la prevención, la protección y el análisis y detección de ese varapalo, ¿no? Porque prácticamente hoy en día vemos que los ciberataques van muy medidos, no hay nada de improvisación y todo tiene un objeto principal, que al final normalmente es la captación de activos económicos, y otra meramente pues es ese ataque que lo que busca es desprestigiar a la empresa de cara a los clientes, como hemos visto varios casos anecdóticos, ¿no? Y lo que voy a dar es una introducción desde esta triple perspectiva, ¿no? La de abogado penalista, que me he ido encontrando con algunos de los casos, como la parte también de investigación y la parte también criminológica, ¿no? Esta valoración de este nuevo fenómeno, porque constantemente es nuevo. Es decir, lo que ocurrió ayer ya es historia de la cibercriminalidad y actualmente hay muchas más cosas que se nos escapan a todos y estar al día es muy frenético. Entonces vamos a captar hoy la esencia que yo más o menos pues me he ido encontrando. Entonces vamos a compartir.
Tengo inhabilitado ahora lo de compartir también. A ver. Habilítame para poner la presentación. A ver si entramos. Ah, bien. Creo que ya puedes. Ahora sí, ahora sí. Vale. Estaba aquí buscando en el escritorio. Vale. Pues yo supongo que será. Vale, lo voy buscando por aquí. Vale, pienso, estáis viendo mi pantalla ya, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. ¿De qué vamos a tratar hoy? Pues vamos a tratar la cibercriminalidad y la evidencia digital. Lo que siempre me he encontrado normalmente cuando viene algún cliente y demás es esa parte en la cual sabemos que hay un problema, nos hemos encontrado en que realmente podemos calificarlo, ¿no?, como cierta fraude, cierto engaño, cierta estafa, pero ¿cómo realmente podemos probar eso? Porque claro, normalmente hay muchas estadísticas que luego comentaremos, hasta hace poco salía meramente inmune, es decir, el ciberdelincuente usaba unos parámetros suficientes para conseguir anonimato y era muy difícil de rastrear. Hoy en día, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad están muy especializadas, tanto la Guardia Civil con el grupo de delitos telemáticos como la unidad de investigación tecnológica de la Policía Nacional, hacen una gran labor para que todo esto, a fin de cuentas, no sea tan fácil la comisión delictiva, porque realmente es tan fácil como ponerse un nick, como yo tengo de Enigmas, y enmascararte y empezar ya a hacer cualquier tipo de tropelías, ¿no? Es muy fácil ser anónimo en Internet. Esa facilidad en la comisión hace que incluso personas que en la vida real no se adentrarían, no tendrían la suficiente intención, ¿no? Pero al ver esa idoneidad en la comisión de ese anonimato, facilita que mucha gente, como bien calificamos actualmente de trolls, pues cualquier persona, nuestro vecino, que salvamos todos los días, puede ser realmente un cibercriminal, puede ser un troll, puede estar en la red con otra personalidad, ¿no? Es como que hay un cambio, hay una traslación. Cuando usamos el medio tecnológico hay personas que no se adentrarían, que realmente no tendrían esa facilidad que lo hace ser anónimo, ¿no? Y eso es lo que me llamaba mucho la atención, que personas que en la vida real no cometerían, realmente pues tienen una vida muy acorde, tienen un trabajo de responsabilidad y demás, pero cuando ponemos el medio, cuando damos esa parte anónima, hay una transformación, ¿no? Es lo que hoy en día pues hemos ido visualizando con estos trolls, estos hackers, hay estos hackers, esta ciberdelincuencia ya más consensuada. Ya solo hay que ir a Twitter y veremos la cantidad de paridas que podemos encontrar de gente normalmente común, ¿no? Bajo siempre ese prisma de anónimo, porque claro, si ya conocemos la identidad ya es más fácil de conseguir ese retorno. Bueno, aquí un poco quién soy, ya más o menos ya me he presentado. Constantemente pues estoy siempre indagando, investigando sobre todas las temáticas que siempre pues me he ido encontrando, ¿no?, en mi profesión y ver la forma en la que puedo conseguir hacer mejor mi trabajo.
Entonces, aquí encontramos, hay que saber diferenciar, ¿no?, lo que es el ciberdelito. El ciberdelito, pues, es esa infracción penal, ¿no?, que se comenta en ese ciberespacio, ¿no?, en este entorno, en el ámbito más artificial, ¿no?, que se crean a través de los medios informáticos. Y dentro de esta categoría, pues también hay que englobar tanto los delitos vinculados a la ciberseguridad, es decir, contra los equipos, los datos y los sistemas informáticos en sí, es decir, esta parte más intrusiva, y en concreto con la integridad y la confidencialidad, disponibilidad, con los delitos más tradicionales, que es lo que me estaba refiriendo en la introducción, que son los que ya se usa un medio tecnológico, un medio informático, para la comisión de algo que ya conocíamos en el mundo del crimen, ¿no? Es un medio idóneo para trasladar una comisión delictiva a través de otra plataforma, ¿no? Pero al final es el mismo, es la misma acción. La ciberdelincuencia, como bien podemos catalogar, es la comisión de delitos mediante el uso de medios digitales, tecnológicos. Hay dos grandes grupos, como puede ser la ciberdelincuencia pura y dura contra la ciberseguridad, que es la comisión de delitos contra sistemas informáticos al objeto de atentar contra esa integridad, esa confidencialidad, esa disponibilidad de los datos que almacenan y gestionan. Y la ciberdelincuencia clásica, que es la que realmente conocemos como los delitos más tradicionales, que se han ido adquiriendo una nueva dimensión, como pueden ser la estafa, el acoso, el fraude, la venta de productos falsificados, es decir, solo tenemos que acudir a cualquier plataforma, porque las plataformas, cuando he estado indagando en las típicas, ¿no?, de 1000 anuncios y demás, vale, vamos a ver que nos está viendo la pantalla. Ya decía yo que, eso decía, se está viendo Google. A ver, que he dado un poco que pensaba que se estaba visualizando. Vamos a ver. Ah, se ha ido a Google. A ver, aquí. ¿Se ve ahora? Estas son las funciones de las nuevas plataformas. A ver, creo que ya está arreglado. Lo voy a poner en modo presentación. El público, que siempre sin el público no somos. Muy bien, ahora sí. Bueno, no os habéis perdido mucho si hacemos atrás. Realmente de presentación, definición y definición. En cuanto a la comisión del ciberdelito, los ciberdelitos se pueden cometer con mucha facilidad, como vamos añadiendo, y se necesitan muy pocos en llegar a causar. Y cualquier usuario puede convertirse en un potencial cibercriminal. Lo que estamos diciendo, que antes sí que había un perfil más idóneo que se podía identificar, pero actualmente podemos albergar esa tipología más compleja para poder perfilar el tipo de cibercriminal, porque todos somos potenciales cibercriminales. Eso es lo que daba a entender que cualquier persona, cuando le pones una máscara, se ve con esa libertad, ¿no? Y se puede hacer pues desde cualquier lugar, a cualquier hora. Especialmente se está incrementando la característica de la movilidad de los dispositivos de acceso a Internet. Es decir, cada vez es más difícil ese rastreo, esa geolocalización, porque es muy complejo, y la idoneidad de los sistemas actuales facilita que esas repeticiones y ese rastreo cada vez sea más compleja. De alguna forma,
Las plataformas tampoco ponen mucha facilidad porque, bueno, en Twitter como mucho puedes reportar, ya no sé que sea, ya podamos encajarlo en un delito de odio, es muy complejo que podamos ahondar, ¿no? Entonces estamos sufriendo ese ataque de una manera deliberada, de una manera gratuita. El impacto que esto supone, ¿no? La ciberdelincuencia tiene una alta capacidad para lesionar esos bienes jurídicos protegidos, por lo que las pruebas digitales en el proceso penal cobran una relevancia. El auge de la ciberdelincuencia se debe a buena medida a una democratización y universalización de la posibilidad de insertar contenidos, ¿no? y expresar esas ideas, verter opiniones de forma casi instantánea al momento, ¿no? Y con una enorme capacidad de difusión. Lo que estamos viendo es esa difusión, ¿no? Porque antiguamente yo iba al bar, yo iba a cualquier centro de ocio, discutía con alguien, podíamos tener una conversación acalorada, pero quedaba ahí, ¿no? Quedaba en ese espacio. ¿Pero qué ocurre ahora? Que ahora el espacio es multicanal. Por lo tanto, todo lo que podamos albergar, ¿no? Del moving, del ciberbullying, de todas estas tipologías, lo más gravoso es que no podemos acotarlo. Entonces hace ¡pum! De repente, pues lo que hemos estudiado un poco es la parte del bullying, pues nos encontramos en que no podemos pararlo. Es una manera y luego es una cadena, que es muy difícil acotar. Entonces, claro, el bien jurídico protegido de repente esclata y no sabemos, no hay algo territorial, luego también afecta al entorno, puede afectar también no solo al sujeto activo, sino que también a los de referencia, ¿no? Y hoy en día también la ética y la moral no se entiende como antaño, entonces todo se viraliza, todo se convierte en un gran monstruo, ¿no? Entonces, esa parte en la cual es muy difícil generar una protección especial, ¿no? Por lo tanto, ese auge de la ciberdelincuencia, pues es lo que tenemos que ir controlando, ¿no? Porque es realmente incontrolable. Y el sujeto activo pues, puede elegir el contenido de su información y opinión en el canal por el cual la inserta, pero una vez colgada es esa propia web la que supera al autor de tal manera que éste pierde el control sobre sí misma, es decir, ya nos supera a la acción que nosotros queremos acometer y de esta forma pues la tecnología aumenta la capacidad adhesiva para determinados bienes jurídicos que pueden ser atacados por la inserción de la web de ideas, opiniones, comentarios, noticias, imágenes, vídeos, especialmente en relación con ese derecho al honor, esa intimidad, ese ataque a los menores, víctimas incluso de violencia de género. Pues me he encontrado, hay tanto multicanal que ya no es solo el WhatsApp, ya no es solo, incluso de manera anónima, podemos conjugar en que ya no soy yo, porque es muy difícil de rastrear, de que sea yo, y puedo atacar realmente a través de sistemas más anónimos, de los cuales es algo bidireccional, ¿no? Entonces, al final es un impacto mucho más gravoso. Por eso encontramos esa impunidad, ¿no? Y esa sensación de impunidad que también tiene todas estas personas que actúan con esta iniciativa, ¿no? Por lo tanto, la ciberdelincuencia goza de una relativa elevada impunidad, que es lo que aquí trato de ir atacando a esta parte en la cual pues, la gente se ve con esta libertad, ¿no? Porque como no pasa factura, ¿no? Como es muy complejo, como solo un poco porcentaje realmente es cazado, pues se genera esta impunidad. Los medios de comunicación lo que tratan de hacer ver, ¿no? Cuando hacen estas noticias, es como que realmente no es tan impune. No lo hagas, que estamos detrás, está la policía, está la Guardia Civil, están todos los equipos especiales rastreando, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, se habla mucho del rastreo de las redes, de todo esto, ¿no? Que parece que ya está más metido en todo este tema, ¿no? Que ya somos más sensibles, conocemos toda la importancia de que esto no es como antes, pues que al principio de Internet pues todo era divertido, todo eran memes, todo era una gran familia, se fue viendo que no era tal, ¿no? Y que no solo era algo de que me podía molestar, sino que encontrábamos que realmente hay una actividad delictiva. Ya cuando hemos consensuado todo eso y hemos conseguido delimitar esta parte territorial, esta parte anónima, hemos podido anclarnos un poco más en conseguir mínimamente que el entorno sea
se trate de ser lo más seguro posible por toda esta fenomenología que encontramos. La principal razón es que la gran mayoría de casos el hecho delictivo no llega al conocimiento del sistema judicial. Eso es lo importante, porque mucha gente, pues bueno, no lo considera tan gravoso como para adentrarse en todo el sistema, y de ahí pues que, bueno, pequeñas estafas pues pasen desapercibidas. A mí me lleva constantemente al correo, yo estoy constantemente, ¿no? Yo lo vivo, tengo el correo electrónico lleno de pam, 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 se hacen pasar por la Seguridad Social, la Hacienda, todo lo posible para conseguir un número de teléfono, para conseguir tu cuenta bancaria, para conseguir una clave. Estamos constantemente bombardeados, ¿no? Entonces es muy fácil que cualquiera de nosotros seamos una víctima, ¿no? Una potencial víctima. Y como tampoco se corre mucho la voz, y sí que yo pues estoy viendo mucho de lo que es un bulo, lo que no es un bulo, pero entras en esa dinámica, ¿no? ¿Realmente es un bulo? ¿No es un bulo? ¿Es una fake news? ¿Realmente sí que existe? ¿No existe? Estamos en un sistema muy caótico. Por lo tanto, ¿cuándo realmente mm, eh, podemos actuar, ¿no? Individualmente, ¿no? ¿Cómo hacemos esta parte de prevención? Entonces aquí es donde entra esa investigación tecnológica, ¿no? Esa parte en la cual necesitamos obtener esa prueba digital en el proceso penal, y topa con la característica de la ciberdelincuencia, porque el rastro del ciberdelito se transforma, desaparece con rapidez, y por lo tanto los medios de investigación del sistema han de ser lo suficientemente ágiles como para acceder a los datos y conservarlos a disposición judicial con las suficientes garantías. El acceso de esos datos, la obtención y preservación de la prueba digital y su incorporación al proceso exige la realización de determinadas operaciones técnicas complejas, y por lo cual es necesario que el sistema penal cuente con unos recursos necesarios, tanto a nivel de formación de profesionales, de instrumentos tecnológicos adecuados para la obtención de información y esa ulterior preservación, y una normativa mucho más ajustada, pues que regule de forma adecuada la obtención de datos, medios probatorios digitales. Es decir, no actuar como de normal, ¿no? Es decir, el sistema de prueba hay que ajustarlo un poco más, porque esa idoneidad, esa forma en la cual tiene que ser mucho más ágil, de alguna forma, para evitar que a fin de cuentas no se pueda conseguir nada al respecto. Los ciberdelincuentes se encuentran muchas veces en ese factor internacional, y es el uso de esas técnicas, ¿no?, que dificultan aún más la investigación y la obtención de prueba digital del delito, como es ese cifrado de datos, el uso de la Darknet, las VPNs, el sistema de anonimación. Yo lo he vivido mucho. Yo registré mi marca y a los 7 días me llegó una carta ya de que me pedían un dinero porque estaba infringiendo en Rumanía un derecho marcario y demás, y también me llegaron varios correos supuestamente de Japón y de China de que no, mi marca ya no estaba. Es decir, enseguida, nada más hacer la acción, encontré el bombardeo, encontré de repente muchos ataques. Entonces, no, todas las personas realmente que hemos registrado la marca, lo encontramos, ¿no? Es decir, es muy ágil, muy rápido en cuanto a la victimización, porque es en un momento ágil, ¿no? Es muy rápido. Por tanto, la investigación tecnológica tiene que ser muy rápida también, y garantizar que esa evidencia digital pueda tener efecto. En España, pues por citar algunos datos, aunque todos estos datos se mueven constantemente, pero bueno, ya van habiendo, ya hay estadísticas suficientes como para ir haciéndonos un mapeo, ¿no? Según las estadísticas del Ministerio del Interior, pues la importancia cuantitativa de los ciberdelitos sería pues la siguiente, ¿no? El fraude informático supone más de un 60%, amenazas y coacciones supera el 15%, el acceso e interceptación ilícita un 4%, la falsificación informática ya va aumentando, un 4% casi, y los delitos contra el honor, un 3,5%. Pero los delitos contra el honor, encontramos esto, que en muchas ocasiones nos hace al sistema judicial. Por lo tanto, hay mucha cifra negra de la cibercriminalidad. Entonces, muchos datos se están consensuando,
pero encontramos mucha dicotomía al respecto de cómo podemos reflejarlo si realmente no se toma acción. Por lo tanto, tenemos que ir cogiendo más conciencia para poder avanzar en todo esto. Los delitos sexuales un 2%, interferencias en los datos y sistemas informáticos 1,5%, contra la propiedad industrial intelectual va aumentando también, pero realmente normalmente es el criterio de oportunidad, ¿no? Mucha gente busca productos falsificados en Internet y ya vemos que no son los canales habituales, ¿no? Porque son plataformas de compraventa, normalmente de segunda mano, y podemos adentrar de que es una camisa de Armani puede costar en el mercado $300, pues si lo vemos a 30 euros, 15 euros, podemos ir sospechando de que no es realmente la marca legítima, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos de los ciberdelitos no llegan a denunciarse, lo que decimos, ¿no? Por la dificultad de obtener y presentar las pruebas digitales en el proceso penal. Y tal como hemos ido viendo, a esto hay que añadir que en muchos casos la falta de recursos económicos suficientes para contratar a un perito informático, ¿no? Es decir, nos encontramos con esa dicotomía de, vale, quiero probar esto, pero ¿cómo lo pruebo, no? Yo sé que me han estafado, yo sé que he incurrido han incurrido en un ilícito penal, ¿vale? ¿Cómo lo puedo contrastar? Pues lo único que puedo aportar es un pantallazo y como mucho la cuenta bancaria, pero luego te encuentras que el banco, pues, bueno, se ha derivado a un país bastante lejano y muy difícil de rastrear, y encontramos que al final no podemos probarlo, ¿no? Cuando es tan evidente, ¿no? Es lo que muchos clientes encontraban y decían, pues si es evidente, si mira, si no me ha llegado el teléfono móvil o no me ha... Ya, pero esa persona no existe, ese nombre no existe, ese teléfono era de un solo uso, y al final encuentras en que de repente otra vez nos encontramos con una persona anónima detrás, ¿no? El exceso de confianza, porque estamos acostumbrados al tú a tú, entonces cuando lo pasamos a otro sistema encontramos que ya no existe así, no nos estamos refiriendo a nadie, de hecho hoy en día hasta nos referimos a máquinas y sistemas ya más electrónicos, que ya no interactuamos con personas sino con bots, ¿no? Los delitos vinculados con la ciberseguridad, pues encontraríamos los delitos, aquellos en los que se ha visto afectada la integridad, confidencialidad, disponibilidad de datos, equipos y sistemas informáticos. Hay que tener en cuenta que los sistemas de información constituyen un elemento esencial para la interacción política, social y económica, de tal manera que la sociedad depende de este tipo de sistemas de forma creciente. Entre los que podemos encontrar, pues podemos encontrar ese acceso ilegal a los sistemas de información. Más bien se trata del acceso sin autorización a un conjunto, una parte de un sistema de información, cuando se haya cometido con violación de una medida de seguridad. En caso de que no existieran medidas de seguridad, no se haría este ilícito penal. Ahí es que entramos mucho en el sistema garantista, ¿no? Y este tipo de acciones, de infracciones, está alcanzando un gran desarrollo para adquirir información, tanto en entidades financieras como para acceder a datos personales de personas, empresas en general. Es decir, como decía, constantemente quieren nuestros datos, nuestra información, y usarán todos los medios suficientes para que sí que parezca legítima la plataforma. Realmente yo me he encontrado muchas veces que mi app del banco y alguna app así fraudulenta eran muy similares. Por lo tanto, con las prisas, con el estrés, podemos adentrarnos en que vamos cediendo nuestra información sensible a terceros sin una garantía, sin una seguridad, sin que podamos ser conscientes, ¿no? La interfaz ilegal en los sistemas de información agrupa las conductas consistentes en borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir y hacer inaccesibles los datos informáticos, ¿no? Contenidos en un sistema de información intencional y sin autorización. En esta categoría, más bien, se incluyen las diferentes formas de daños contra los sistemas informáticos y sabotajes. Por ahí podemos estar adentrándonos en ese hacking o ese ataque a sistemas de información, cracking o vulneración de claves, sistemas más bien de protección de softwares o algún tipo de spam, o acción pues, de tratar de inundar esos servidores, ese buzón de correo electrónico, incluso podemos encontrar con un mismo mensaje que no se ha solicitado, ¿no? Provocando pues al final esa sobrecarga
que puede incluir ese malware, ¿no? Es decir, al final lo que hace es colapsarlo, lo que hace es generarnos esta indefensión manifiesta en la cual pues, no podemos realizar nuestro trabajo, ¿no? Luego encontramos también la parte de las comunicaciones. En este grupo, más bien, es la utilización de otro tipo de artificios o instrumentos técnicos que diga, y sin estar debidamente autorizado. Normalmente se intercepta esas transmisiones no públicas de datos informáticos que produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones de los mismos, es decir, nos están interceptando las comunicaciones de alguna forma evidente, lo cual pues es muy complejo. Normalmente, pues bueno, sí que a veces somos nosotros los que cedemos esa información, pero bueno, hay muchos sistemas en los cuales nos pueden garantizar que, que no, que no lo concebimos como un ataque y demás, pero porque no consideramos que nuestra información sea tan valiosa como realmente es, ¿no? Entonces, parece que solo es cuando tienes un cargo público, cuando tienes una gran empresa, pero realmente somos más vulnerables de lo que podemos acontecer. Por eso la gran diferencia en la persona habitual, ¿no? La cual está sufriendo todo este tipo de ciberataques, pero no es lo suficientemente consciente porque de alguna manera no piensa que le ataca directamente al bolsillo. Pues si lo extrapolamos a cualquier tipo de delito, como puede ser en el entorno de la violencia de género, pues en la interceptación de la comunicación pues puede ir alargando que esa información que obtienes puede ser utilizada para poder obtener una información sensible de dónde va a estar, qué rutinas puedes ir acometiendo para poder tener el criterio de oportunidad y poder ir a ese ataque, ¿no? La última que hemos visto ha sido la de Elche, que pues, en algún momento sabía esa rutina, sabía en qué momento hay un paseo de un perro y ahí se puede tener un ataque, ¿no? Bueno, para poner ejemplos así genéricos. La estafa y el fraude cometidos a través de Internet. Esto es lo más habitual, esto es lo más famoso porque en los medios de comunicación es lo que más acontece, ¿no? De esta variedad, pues encontramos esa estafa en los productos falsificados, que es lo que más bien es lo que más famoso, ¿no? La estafa en las tiendas de producto outlet, falsos prestamistas, falsas ofertas de trabajo, vale regalo fraudulento. No sé cuántos de vosotros no habéis visto el famoso vale regalo de Mercadona, ¿no? Y de tantos, ¿no? Es decir, yo lo tengo constantemente, por lo tanto es muy fácil que en algún momento de despiste demos el clic, introduzcamos unos datos y ya seamos un objeto, ¿no? Principal. Phishing, estafas en alquileres, compra de artículos usados, en novias por internet, también se han visto. De hecho, es muy fácil, ¿no? Es decir, tenemos hoy en día muchas apps como Tinder y demás, por lo tanto es muy fácil que podamos tener una ciberrelación y esa ciberrelación derive en que vamos dando información, datos y demás, y, y al fin de cuentas ya hemos entrado en ese entramado, ¿no? No sé quién de vosotros no habéis tenido en Facebook unas cuantas solicitudes de amistad, unos cuantos bots que os ponen los mismos mensajes y cada vez lo están mejorando. Y yo la otra vez tuve una conversación con un bot y oye, me entendía, es decir, ya se va mejorando, ¿no? Ya no es que estaba mal traducido, ya antes lo notabas con solo el hola, ¿no? Y te hablaba en masculino cuando eres mujer o femenino. Ahora va mejorando mucho eso. Herencias y loterías. Yo herencias habré recibido un montón, ya no solo las cartas nigerianas y cualquier jeque y demás, que le tienes que hacer una ayudita para que luego pues tú tengas tu compensación, normalmente muy elevada, es decir, millones y millones. Si lo hicieran un poco más ajustado, ¿no? De $1.000, $1.000, pues a lo mejor sería más fácil, pero hacen tan evidente que el otro día estaba aglutinando todos los mensajes que había recibido y ya tendría más dinero que Amancio Ortega realmente si ha acudido a todos ellos, ¿no? De las loterías y premios suficientes, no sé cuánto no haber recibido un vehículo de alta gama por nada, ¿no? Es decir, te ha tocado de repente. Todo tiene al final, cuando lo analizas, un poco el mismo patrón, ¿no? Y el engaño se ve un poco. Lo que pasa es que va mejorando mucho
y yo siempre digo que es un asunto de despiste y demás que puedas acometer. Yo, de hecho, estoy investigando sobre lo de las loterías y supuestamente hay grupos, ¿no?, de que compran lotería y demás, como si fuera de amigos, pero ahora ciberamigos. Entonces, al final podemos adentrarnos en que es muy fácil que obtengan información nuestra. Entonces, una de estas plataformas más frecuentes de fraude patrimonial pues es el phishing, ¿no? Lo habremos ya ido escuchando, que es esta pesca de incautos, en el que mediante comunicación electrónica, engañosa, de correo electrónico, pues es lo que comentamos, que se consigue embaucar al perjudicado para que proporcione datos confidenciales que posteriormente pues, son utilizados en operaciones ilícitas. Por lo tanto, nuestra información tenemos que evaluarla mucho más, porque quizá no le demos importancia a facilitar un correo electrónico, un móvil, o incluso alguna dato como, pues bueno, pues dónde resides, dónde vives, la matrícula de tu coche. Hay datos que normalmente los facilitamos constantemente introducimos el DNI, constantemente estamos poniendo claves y demás. Entonces esa inercia hace que no seamos capaces a veces de poder identificar cuándo no hay que hacerlo, ¿no? Que constantemente la administración, yo constantemente estoy introduciendo. Entonces esa dinámica hace que sea muy fácil que se haga un gesto mecánico y cuando veamos el mensaje realmente introducimos datos y no hace falta mucho engaño. Ya os digo que el nivel de todos estos, cuando lo estudias un poco, ves que es muy bajo, pero aún así siguen pescando, ¿no? Y está la caña echada y el anzuelo. Entonces, ya al final, con muchos sistemas mecánicos, pues consiguen bastante información. El contenido, bueno, los delitos contra la libertad, la dignidad y el honor, pues vemos esas amenazas, coacciones, injurias o calumnias, delitos contra la intimidad. Bueno, aquí para ir concretando, como prueba digital en el proceso penal, alrededor de esta tipología, vamos a encontrar desde páginas web hasta publicaciones en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así como grupos de WhatsApp y Telegram, o sistema de intercambio P2P de ficheros como EMU. Es decir, normalmente encontramos en estas categorías todas aquellas acciones pues, que tienen esa inserción en Internet de contenidos que atentan contra bienes jurídicos protegidos por este derecho penal, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que tanto las organizaciones, ya siguiendo la ponencia anterior, de esas organizaciones terroristas, para ese intercambio de información en el desarrollo de sus actividades criminales, las tecnologías de información facilitan la actividad terrorista. Es decir, es un criterio de oportunidad que es extraterritorial y favorece. Antiguamente era todo muy local y lo que hace es que en lo relativo a la captación, todas las acciones que acometen son muy actuales. Es decir, se está usando TikTok, se usa Twitter, se hace uso de Instagram, se hace uso de todas estas herramientas para que las nuevas generaciones que son muy de adentrarse, de hacer retos, de jugar a roles, de conseguir influencia, likes y demás, sean muy fáciles de conseguir derivar hacia el objetivo común, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que no solo es que el cuñadismo del insulto, del trolling, sino que vemos que nos adentramos en un mare magnum que a mí ya me pierde, ¿no? Es un mar tan abierto que por mucho que tratas de rascar y conocer, constantemente tienes que ir nadando para no ahogarte. Los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, bueno, lo hemos ido comentando, a la libertad de expresión. La libertad de expresión ahora está muy en auge, ¿no? Porque el intervencionismo estatal. La verdad es que es muy complejo lo de la gestión de estas fake news, de estos bulos, porque generan esta inestabilidad, ¿no? Y constantemente se viralizan. Y, claro, yo sé que es una gestión muy compleja la de poder identificar cuando estamos tan saturados de información que qué información es veraz, qué información es más sesgada, qué información entra dentro de la libertad de expresión cuando no está la libertad de expresión. Es que los límites son muy complejos. Entonces yo sé que es un nuevo paradigma todo esto de las fake news y generan mucha inestabilidad y desestabilizan mucho. Y claro, normalmente cuando ya se instrumentalizan para fines políticos, para fines económicos, para fines comerciales, pues encontramos en que es muy complicado la lucha contra estas fake
y esa dicotomía entre dónde ponemos el límite para que la gente pues continúe con esta libertad, ¿no? El delito contra el honor es el que yo siempre considero que es uno de los más infringidos y que está en ese margen, ¿no? En el cual cifra negra, porque normalmente yo, si tuviera que ir analizando, realmente constantemente al día me habré tenido algún que otro ataque, algún que otro troll, y si entraríamos en esa parte más permisiva, pues todo el mundo tenemos este tipo de ataques. Ya no hablamos de personajes públicos, que antiguamente, pues bueno, los que eran famosos, políticos o de responsabilidad, pues ya era evidente, pero era cualquier persona vamos a tener siempre un cierto ataque, ¿no? Entonces tenemos que ir un poco más preparados para ello. Las propias características del ámbito digital como medio de ejercicio de la libertad de expresión y comunicación, o sea, universalidad, facilidad, viralización, conectividad, es permanente y esa movilidad constante, pues todo aporta singularidades y ciertas infracciones penales contra el honor que lo podemos concretar para ir sentándolo en el incremento del daño al bien jurídico en los supuestos de difusión. Como decía, es que la difusión es muy, muy, muy rápida, por lo tanto, el bien jurídico protegido sufre de manera exponencial. La problemática ligada al régimen de la autoría y la participación. Como hemos visto en algunos casos, realmente quién comenzó, ¿no? Luego, cuando tenemos que identificar a los responsables de ello, ¿quién ha sido? El que comienza, el que viraliza, el que hace la mayor difusión. Normalmente, cuando ya entramos en unos entramados, normalmente la acción que hacíamos muchos es retweet. Cuando algo era malvado, ¿no? Colaborábamos en esa acción delictiva. Hoy en día ya somos más consecuentes y nos estamos retuiteando y difundiendo y pasando por todos los grupos, porque al final éramos también colaboradores necesarios de que toda esa información tuviera un daño mayor, ¿no? La volatilidad de la prueba digital puede afectar pues, a ese ataque, ¿no? La prueba digital, el proceso penal, por concluir un poco este apartado, consistía mayormente en las publicaciones en redes sociales y páginas web, en menor medida mensajes aplicados a mensajería instantánea y correos electrónicos, pero constantemente estamos viendo que aparecen nuevas redes y yo ya no sé en qué momento me han podido atacar, porque si yo no tengo TikTok, si yo no tengo Twitter, pues, no soy ni consciente de que se me está haciendo cierto ataque contra mi honor, ¿no? El delito de odio es evidente que ya se está comentando mucho más, pero claro, aquí está mucho más alimentado, porque claro, ya cuando hay un delito de odio encontramos en que se pueden identificar dos elementos básicos: un delito y un motivo basado en prejuicios de diferente tipo. En relación con la motivación del delito, es necesario tener presente que el autor selecciona a su víctima por su pertenencia real a un grupo específico. Y en este marco surgen dos elementos clave para la delimitación de los delitos de odio: la motivación del autor y las características de la víctima. Ambas están conectadas por el fundamento que origina el ataque. Esto es la reacción del ofensor ante las características identificativas de la víctima. Es decir, hoy en día se está democratizando mucho el término de delito de odio y parece que un insulto o incluso podemos hacer que dentro de mi libertad de expresión pueda ofender a cualquier tipo de colectivo, pero estamos entrando que cuando está el derecho penal tenemos que ser más garantistas en ellos y tenemos que ver que realmente hay una intencionalidad manifiesta, que realmente se puede aplicar todos los elementos del tipo. Por lo tanto, cuando veo en los medios de comunicación que todos lo están englobando hoy en día los delitos de odio, para mí es peligroso, porque realmente cuando se está ante uno de ellos, pues ya se está facilitando a que cuando ya es todo, es nada, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchos términos en los cuales, pues bueno, la acción política ayuda mucho a que el odio se democratice y el odio pues se considere hasta normal. Pero sin embargo, cuando entramos en detalle, realmente no es así. La usurpación de identidad virtual, esto es muy evidente.
vamos a ir viendo en que la utilización de datos personales de la víctima pues, para realizar acciones en el mundo digital pues, puede dar lugar a la comisión de numerosos delitos. Y los más habituales que encontramos es el acceso ilegítimo al perfil de otra persona, haciéndose pasar por el verdadero titular. También el delito de descubrimiento, revelación de secretos, esto lo hemos visto mucho, de hecho he visto muchos compañeros pues, que sabe una red social con tu cara, con tu personalidad, bueno, es muy fácil hoy en día acceder a fotos de cualquier persona, ¿no? Entonces hacerse un perfil y usurpar la identidad virtual de una persona cada vez es más fácil, ¿no? Yo puedo acceder a fotografías de cualquiera de vosotros, mínimo 10, 15, entonces ya me hago un perfil social, más o menos con cierta coherencia y puedo acceder al fin que tengo yo marcado, ¿no? Normalmente es un elemento de maniobra más bien engañosa para la realización de un acto de disposición patrimonial, ¿no? Normalmente va orientado al delito de estafa, es decir, todo esto no es algo altruista y la gente pues se meta en ello para hacer daño meramente. Normalmente siempre hay un objetivo económico en todo esto, es decir, la conclusión básica es que siempre hay un daño patrimonial, normalmente. Y la utilización de Internet lo que favorece es ese nombre ficticio, pero que no corresponde a una persona real. No es un delito. Es decir, tenemos que ver que el derecho penal llega hasta donde llega, pero no podemos criminalizar todo. Es decir, que meramente yo actúe de forma anónima no es la acción que acometo con esa oportunidad. Los bulos y los fake, como he estado comentando, pues utiliza en Internet el nombre y datos de otra persona, pues realiza acciones o vertiendo opiniones, de tal forma que genere una apariencia capaz de inducir a error a terceros. Esto es lo importante, siempre hay cierto engaño. Normalmente el uso de la fotografía ajena, el mero uso de nombre ajeno, no es delito. El uso continuado de datos personales ajenos para realizar diferentes acciones puede llegar a ser constituido delito de usurpación del Estado civil. Pero determinados hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la integridad moral si se infringe un trato degradante, menoscabando realmente la integridad moral. Por eso estamos mucho en esas dicotomías, esas líneas rojas. Por eso, cuando veo en los medios que todo lo criminalizan, que todo le dan ese enfoque, digo, es peligroso porque entonces ya cualquier acción que acometamos en Internet va a ser un delito, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque si yo quiero ser anónimo en Internet y yo quiero comentar y yo quiero jugar a un nick, pues lo puedo hacer, ¿no? Siempre y cuando no sea un criterio, como anteriormente digo, de oportunidad para la comisión. Todos podemos usar un cuchillo para cortar carne, ¿no? No para atracar. 3 Entonces, minutos. dejemos también de criminalizar. Bueno, la violencia de género digital, ya estaba justo. Es lo que me he ido encontrando. Normalmente en esta parte en la cual, pues bueno, el secreto de las comunicaciones y demás, pues bueno, vemos que la violencia de género digital es otra forma habitual de la ciberdelincuencia y se define pues, como aquella violencia psicológica ejercida sobre la mujer por quien esté o haya estado ligado a ella en una análoga relación de afectividad, ¿no? Tenemos que ir situándonos. Aún así, sin esa convivencia y a través de la cual el medio tecnológico digital, mediante conductas en el plano virtual consistente en amenaza, humillación o vejación, obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, limitaciones de su ámbito de libertad, produciendo esa desvaloración o sufrimiento. Lo que vemos aquí es esa forma de probar, ¿no? Esa prueba digital por delitos de violencia de género digital consistirá en publicaciones a través de redes sociales, mensajerías instantáneas, correo electrónico, mensajes que afectan fundamentalmente a la integridad moral, la intimidad del honor, o que también a otros bienes jurídicos. Es decir, estamos viendo estas dicotomías en las cuales, pues bueno, no parece lo suficientemente gravoso cuando se recibe un mensaje, un email, un like de la otra persona, pero sí que genera esta parte psicológica en la cual si yo ya llevo tiempo, ¿no? Y una distancia, ¿en qué momento tengo una protección especial? Porque realmente cuando ya es muy fácil entrar en nosotros, ¿no? Y entonces, esta parte digital de la violencia de género es una dicotomía actual de cómo podemos proteger realmente frente a todos los canales de comunicación. Ahí es donde es luego también difícil esa prueba por esa parte anónima. Entonces, la conclusión es que cuando todos los lobos usan al final
una máscara, pues la comisión es mucho más fácil, ¿no? Y tenemos que tratar de consensuar en que todo este rastreo y esta prueba digital sea al final evidente y que todos conformamos una comunidad, y la comunidad digital es un nuevo entorno a veces complementario al físico y no paralelo. Y todo tiene al final unas consecuencias que muchas veces no nos adentramos y nos quedamos solo con los titulares de prensa, que parece que solo se atacan a los políticos y a los famosos, pero las personas de a pie constantemente estamos con ciberatacantes, y es una evidencia de que nuestra información es valiosa. Que muchas veces ponemos en bandeja mucha información que, si fuéramos conscientes de ello, nos protegeríamos un poco más. Entonces, al final, a nivel criminológico, la prevención es fundamental para evitar que todo esto vaya a mayores. Y bueno, y ya el enfoque, pues eso, que las empresas requieren de criminólogos expertos en ciberseguridad y defensa penal corporativa, de alguna forma, para poder protegerse, proteger activos y, y dar a entender esta conciencia en que no todo vale en Internet y que no seamos nosotros esos cibercriminales inconscientes, ¿no? De que todo el mundo somos potenciales víctimas y potenciales agresores en este entorno. Entonces, veamos un poco que solo por el gesto de esto no seamos al final este hater, ¿no? Vamos a evitar ser haters y ser un poco más lovers en Internet y colaborar mucho activamente en que la prevención sea un hecho. Bueno, Así que pues pongo, muchas gracias, Daniel. Encantado de haberte escuchado, porque tus conocimientos legales, hay que tener en cuenta que precisamente ese bufete de abogados el que diriges es un bufete potente, y tus conocimientos legales se notan muchísimo a la hora de explicar precisamente todos estos delitos que se cometen por Internet. Hay varias preguntas que sé que se han producido aquí durante este último rato, y que voy a intentar coger alguna de ellas, ¿vale? Sabiendo que es también detective, ¿cómo les ha afectado la actual pandemia en su trabajo por las limitaciones de movimiento que ha habido? Al llevar mascarilla impide tanto reconocer a las personas que sigues, etcétera. Es la primera que tengo aquí para poderte preguntar. Sí, yo siempre digo que bueno, el detective privado es muy creativo y todo lo que al final es complejo, ¿no? Pero bueno, normalmente llevamos mascarilla, pero tenemos otros elementos de identificación fáciles, ¿no? Si yo ya estoy haciendo el seguimiento a un vehículo, normalmente si es el hombre o la mujer, pues bueno, es fácil de identificar el género, ya sé que más o menos es él. Si usa... Normalmente los sistemas de identificación sí que cuesta un poco en el enfoque de la prueba. Claro, si yo hago una fotografía y estás con la máscara, con una gorra y demás, pues claro, cuando vaya a juicio pues es más difícil la identificación. Tengo que tener más parámetros suficientes para poder identificar a una persona. Pero la gente se saca la mascarilla en algún momento, normalmente en una terraza, en algún momento concreto, va a su domicilio, va al trabajo, entonces va escogiendo parámetros de identificación. Y en la pandemia, pues sí, hemos encontrado dificultades. Pero bueno, como yo siempre digo, somos creativos y tenemos mucha resiliencia, y es una profesión de mucha resiliencia y mucha batalla, y nos hemos ido adecuando y bueno, y innovando mucho. Siempre al final todas las pandemias, yo creo que ha sido en todos los gremios, ha sido también un criterio de, como yo siempre digo, donde hay una amenaza hay una oportunidad, tanto de oportunidad de bueno, digitalizarnos, usar más medios tecnológicos, jugar más con el compañerismo, el equipo. Entonces, más o menos lo que favorece es esta unión, porque normalmente el gremio en sí está un poco individualizado y ahora veo esta parte más solapada. Vale. ¿Qué delitos cometen las empresas con anuncios engañosos en Facebook y demás redes sociales, y cómo pueden ser atajados? Pues bueno, en redes sociales lo que siempre veo es que quieren captar datos e información, que la información comercial es muy valiosa, vale mucho dinero, y entonces es lo que vamos a encontrar siempre es mucho de rellena esto, haz aquí, es decir, como yo decía en la apariencia, muy mecánico, ¿no? Es que no pienses, normalmente estamos metiendo claves y lo que van a querer siempre es información. Esa información luego, pues seguramente pues, sea utilizada para conjugar al final
cierto engaño, ¿no? Ciertas ofertas fraudulentas o de alguna forma en la que al final destinemos pues, nuestro dinero, porque al final lo que siempre veo en todo esto que hay una parte patrimonial, ¿no? Entonces, si tienen nuestra información, será usada luego para que de forma mecánica introduzcamos unos datos y nuestra cuenta bancaria aparezca un negativo y cuando tratas de rastrear lo que me ha sucedido a mí, entonces yo hablo también como esa víctima, tratas de rastrearlo y es una empresas ubicadas en tantos lugares que aunque vayas a la policía es como que ya se ha perdido. Tu dinero ha volado, está en un país que es difícil de identificar y luego no hay una titularidad porque hay una empresa fantasma. Es decir, es que hay un conglomerado que no somos conscientes de ello, que nuestros datos al final van viajando, ¿no? Y realmente no sabemos dónde puede llegar. Yo una vez estuve haciendo el rastreo de una fotografía mía que subí a Instagram, luego apareció en una web de Marruecos, que luego, entonces digo, hasta mi propia imagen, mi propia fotografía está viajando. ¿Y para qué, no? Y ahora con los sistemas actuales de identificación y demás, nuestras imágenes también hay que llevar más protección porque pueden servir para identificarnos. Porque claro, normalmente la pupila en algunas fotografías, incluso decían la huella dactilar, si salimos así en alguna fotografía, si sale muy nítida, se puede favorecer a que la puedan obtener y pueda ser luego utilizada. Es decir, ya nos vamos incluso a las películas, ¿no?, de ciencia ficción que veíamos tan lejanas, pues puede favorecer a que nuestros rasgos de identificación sean usados luego para otros propósitos. Entonces ya nos vamos ya a este mare magnum, ¿no?